Aleluya. Y quiero que me acompañe a una cita bíblica en Juan 12:47. Aleluya. Y el tema de esta noche se llama Sigue Jesús. Aleluya. Mi hermano Byron me pedía la cita bíblica y quizás se asustó cuando le mandé todas las citas así, hermano, porque sabe, mi explicación es corta, pero la palabra de Dios es infinita. Aleluya. Entonces, en cada palabra, en cada tema, me gusta apoyarme en un versículo bíblico para que usted lo entienda mejor. Como le digo, mi explicación tal vez pueda ser corta, pero la palabra lo va a llenar. Amén. Entonces, este tema es muy importante para la iglesia. ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia de hoy? Por eso dice, sigue a Jesús, porque Jesús es el mayor ejemplo. Usted no puede agarrar el ejemplo de otro, sino que de Jesús. Ahora, si es buen ejemplo, usted lo toma, pero el mayor ejemplo es Jesús. Amén. Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su precioso Espíritu Santo. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Aleluya. Gloria al Señor. Miren lo que nuestro Señor Jesucristo nos muestra en estas palabras. Hermano, hoy en día lo primero que hacemos nosotros es juzgar. Vemos el pecado, vemos al hermano caído y lo primero que hacemos es juzgar. En vez de levantarlo, nosotros lo que hacemos es juzgar. Pero Jesús no hizo eso. Entonces la iglesia ha caído en una religiosidad tan grande que sabe, la religión va a llevar muchos al infierno. A muchos. Pero cuando vemos en las escrituras cuál fue el mensaje y la enseñanza de nuestro Señor Jesús, nos damos en la misma cara nosotros como cristianos, porque hemos creído en una religión y no al Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, al que mostró amor, al que dio amor. Hoy en día, amado hermano, a veces usamos un pretexto para predicar la palabra. Y lo hemos aprendido, yo lo he aprendido de mi hermano Saúl, porque dice, vamos a hacer un cumpleaños, pero para predicar la palabra. Cuando hay muchas personas que no lo están haciendo, ¿sabe por qué? Porque no se quieren contaminar. La iglesia la quieren tener encajonada. No se expande el evangelio. Y saben, nosotros buscamos siempre algo para ir a la montaña, para ir al parque, para ir a una carpa, porque allí es donde están las almas, allí es donde necesitan la palabra. Y es lo que yo aprendo cada día. Créame que en este ministerio hay hombres mejores y mujeres mejores que yo, que me dan testimonio de lo que hacen. Hay hombres que se desvelan orando para ir a dar una palabra a las calles. Pero como cuerpo de Cristo hay que entender que no todos estamos llamados para lo mismo. Hay 5 ministerios y también como cuerpo de Cristo tenemos algo en común. Por eso no me toca a mí criticar, pero sí me toca a mí que dar una palabra para que nosotros veamos cuál es el plan y el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a tocar 3 puntos sobre la iglesia. 1,
la iglesia y la sociedad separadas radicalmente por la religiosidad. El segundo punto es la iglesia como una entre los muchos sectores de la sociedad. Número 3, la iglesia y la sociedad bajo el señorío universal de Jesucristo. Y vamos a estar tocando este tema, en lo cual nuestro Señor Jesucristo nos enseñó algo muy importante. Vea usted que Él no vino a los sanos, Él vino al enfermo. En aquel tiempo, llegarse a una mujer, llegarse a un leproso, llegarse a una prostituta, para la religión era pecado. Pero para Jesucristo era un placer servir, porque Él vino a servir y no a ser servido. Y tenemos un ejemplo muy grande. En Mateo 8, del 1 al 3. Mire lo que dice. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se le postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. En esa época, un leproso era inmundo. No podía estar en el lugar donde las personas estaban. Tenía que estar en un lugar separado, porque decía: soy inmundo. Pero Jesús vino a ellos. ¿Qué hizo Jesús? Dice que le tocó. Para los judíos eso era un pecado, era una aberración tocar a un leproso. Ahora para el cristiano es lo mismo. Ve a un pecador y no le quiere hablar. Ve a un borracho y no lo quiere abrazar. Ve a la prostituta y no le da una palabra. ¿Sabe por qué? Porque hemos caído en una religiosidad. Entonces, ¿a quiénes estamos engordando? ¿A la propia iglesia? Aleluya. Pero es que el problema radica en otra parte. Ya hoy el cristiano es convencido por el mundo. Y ese es uno de los problemas más grandes. Ya no va a cumplir el propósito, no, que se queda de este lado. Y ese es el problema más grande. Y ya vamos a llegar allí. Entonces, aquí vemos una escena de lo que el Señor Jesucristo transmitía. Era amor, era aquella paz. Y me pregunto, ¿de veramente nosotros tenemos el amor de Cristo? Nos falta mucho. Porque antes de ir al problema lo criticamos. Si no se levanta el enemigo, se levanta el cónyuge. Por eso hay que caminar dos de acuerdo. Amén. Si usted tiene el corazón de evangelizar a una persona así, a veces la pareja no lo tiene y lo critica. ¿Y para qué le estás hablando a esa mujer? Ya te vi con los ojos que la ves. Se levanta Satanás. Aleluya. Entonces hay que estar en un solo espíritu. Gloria a Dios. Y hay que ser maduro, porque peligrosamente el enemigo entra por allí.
Hay que tener la presencia del Espíritu Santo. Porque no crea, no es fácil. Le van a coquetear. Otros le van a querer tirar trompones. Otros lo van a recibir mal. El enemigo va a usar a las personas. Pero usted, empoderado del Espíritu Santo, tiene cómo llegarle a esa persona. Amén, con amor y con respeto. Y tenemos otros ejemplos de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 4, del 5 al 14, no se lo voy a leer todo. Dice que vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Lo vamos a dejar allí. Para esa época no era bien visto que un judío o un hombre platicara con una mujer. Pero la Biblia dice que le era necesario pasar por Samaria, porque había algo que él quería demostrarle a la religión. Aquellos hombres que procesaban según la palabra de Dios, los religiosos. Pero mire qué religiosos estos, porque ellos creían en Dios, pero no hacían la voluntad de Dios, porque odiaban a la creación de Dios. Entonces, no estaba Dios en el corazón de ellos. Lo que tenían era una enseñanza, y lo que ellos habían escuchado era la palabra, pero no se comprometían a cumplirla. Odiaban a los samaritanos. Pero Jesús rompió con todo eso. Entonces la iglesia está rompiendo con todo eso. Nosotros rompemos con toda religiosidad. ¿De verdaderamente somos el cuerpo de Cristo? ¿De verdaderamente le podemos hablar así a una mujer con respeto y con autoridad? Entonces, Jesús lo hizo. Él rompió con todo, con toda religiosidad. Les enseñó a aquellos hombres a amar y no a desechar. Dice que los judíos le daban vuelta. No pasaban por ahí, por Samaria. Mire cómo evadían. Y ellos tenían su templo. Y los judíos tenían su templo en Jerusalén. Ellos adoraban en el monte, tenían un templo. Pero Jesús, lleno de amor, le dio algo muy importante. Él no la juzgó. Él le dijo una verdad. No la cuestionó, sino que le dijo el plan por qué él se acercaba a ella. Que le quería dar agua de vida eterna. Ese era el propósito. Si eran desechados por la religión, allí había llegado la salvación a ellos. Aleluya. Entonces, en el versículo 11, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo,
de cual bebieron él y sus hijos y sus ganados. Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mire lo que el Señor llevaba a aquella mujer que tenía 5 maridos, a aquella mujer que era criticada, pero esa mujer fue la que llevó el mensaje a toda Samaria. Ella reconoció quién era y ella se rindió y dijo: oh, me parece que eres profeta. Pero era el Salvador del mundo quien había llegado, quien se le había presentado ahí. Entonces, cada vez que usted habla de la palabra a alguien, usted le está presentando a Jesús. El problema es que el testimonio de nosotros como cristianos está por los suelos. Perdónenme, no de todos, pero está por los suelos. Pagamos justo por pecador. Y a veces me han cuestionado, y quien lo cuestiona a uno es la propia familia, por cómo nos vestimos, por cómo caminamos, por cómo nos pintamos, por cómo nos ponemos gorra. ¿Sabe por qué? Porque le sembraron una religión. Traemos una tradición arrastrando, hermanos, que no son convertidos y nos critican por lo que ven. Y cuando ellos se convierten, pasan a lo mismo. Aleluya. Como el chismoso, ¿verdad? No voy allí porque hay muchos chismosos. Hay un lugar para ti, bendito. Entonces, amado hermano, nuestra propia familia nos critica. Pero ¿cuál es lo hermoso? Que nuestro Señor Jesús siempre lo va a exaltar. Cuando están en penas, cuando están en problemas, es el primero que a usted llaman para que les ore. Aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Hey, mi niño está enfermo, ¿cree que puedes orar? Amén. La hora que sea a las 2 de la mañana, ahí está uno que se ya abosteciando, pues ahí está orando. Amén. Aleluya. Cuando mi mamá se enferma, el primero que llama es a mi esposa y a mí. Fíjate que mi mamá está enferma, ve a orar, aleluya, gloria a Dios. Y mi mamá, como es media religiosa, ¿verdad? Créale, madre, le digo yo, el Señor la va a sanar. No es que el diablo me tiene, no, es que lo tiene así, es el odio que hay en el corazón de uno. Amén, aleluya. Porque todavía no se han convertido, hermanos. 30 años en el evangelio y todavía no han sacado el odio. Todavía odian. Por eso es que uno a veces no puede evangelizar. ¿Sabe por qué? Porque hay algo en uno. Hay algo que no lo deja hablar de Jesús. Porque traemos odio, rencor. Y todo eso tiene que salir de nosotros. Amén. Yo bendigo a los evangelistas. Aleluya. Se esfuerzan esos. Si usted supiera el abrazo que dan a esos varones, a estos hermanos, siente uno que Jesús lo abraza. Porque eso es lo que dan en las calles, amado hermano. Ese amor. Pero el que no trae nada, un pesor, se siente como que le sube aquí a alguien. Aleluya, el poder de Jesús. Entonces, Jesús rompe con la religiosidad, rompiendo con toda barrera y prejuicio. Rompió la barrera moral. Se acercó a la mujer. Para ellos era algo inmoral. Otra de las cosas que a mí me mueve, hermano, y se lo voy a decir así, porque en esos tiempos la mujer era como inferior. Pero hubo una mujer con flujo de sangre. Para la sociedad era inmunda. Pero mire, esa mujer tocó a Jesús, aleluya.
si tan solo tocar el borde de su manto, dijo. Y lo tocó. Y él sintió y dijo, poder ha salido a mí. ¿Quién me ha tocado? Señor, le dijo, todos nos aprietan aquí. Le dijo a los discípulos, algo incrédulo, ¿verdad? Pero él sabía que poder había salido de él. Entonces, ¿cuál es aquí el mensaje? Que Jesús no le tocó que un pecador, un inmundo lo tocara. Aleluya. Gloria a Dios. Pero nosotros, hermanos, apenas nos dicen algo y sacamos el machete. Aleluya. Santo Dios. En vez de dar una respuesta buena. Pero él no. Él era diferente. Amén. Él traía paz, traía seguridad. Y aquella mujer fue sana. ¿A cuántos hemos sanado nosotros, amado hermano? Con la palabra. ¿A cuántas personas les hemos dicho, Jesús te ama? Fíjese que yo casi no salgo a las calles. Pero donde ando en el trabajo, todos me conocen por hermano, hasta el más impío. Hermano, y me respetan por eso. Amén, hermano. Y a mi esposa platicando con otros. Hermano, mire, y no es convertido. Pero ellos, no, hermana María, le dicen. Entonces, quiere decir que usted da testimonio con solo platicar con una persona. Ellos ven. El viernes estaba platicando con un muchacho. Y llegó allí. Y cada rato mi esposa le decía, hermano, lo declaramos en el nombre de Jesús, le digo yo, ¿verdad? Y él le contestaba en buena forma. Pero es ahí donde se manifiesta el amor de Cristo, con lo que sale de su boca. Porque en otras situaciones nosotros sacábamos serpientes, hermanos. Tirábamos sapos y todo. Aleluya. Pero hoy no. Hoy salen cosas buenas de nosotros, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Dele palma al Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces la iglesia tiene que romper con toda barrera. Jesús fue donde Simón el leproso. Y pasaron cosas hermosas allí. Una mujer derramó un perfume, cosa que otro no había hecho, ella lo hizo. Esa mujer era señalada por prostituta. Fue con Zaqueo, recaudador de impuestos. Lo tenían como ladrón, no lo querían, pero fue transformado por el amor de Jesucristo. Él no lo juzgó. Usted no encuentra que lo juzgó. Es necesario, le dijo, que vaya a tu casa. Es necesario que Jesús esté en nuestra casa. Es necesario que Jesús habite en vuestra casa. Escogió a un discípulo recaudador de impuestos. Él no buscó perfectos. Él buscó personas imperfectas para que en Él se perfeccionaran. Amén. Jesús no se aisló de la sociedad. Y la iglesia está aislada de la sociedad. Nos hemos apartado de la sociedad. Cuando nosotros como iglesia tenemos que estar involucrados en la sociedad. Amén. Hay muchos jóvenes ahorita mismo queriéndose quitar la vida. Hay muchos jóvenes encerrados en un cuarto viendo pornografía. Hay muchos jóvenes ahorita endemoniados por ver un video. Y nosotros como iglesia
Y como padres, donde debemos de dar el primer ejemplo es en nuestra casa. Aleluya. Porque de allí salen los asesinos. De allí salen tantas cosas de vuestras casas. Nosotros en la iglesia y los jóvenes en el baile. Nosotros en la iglesia y los jóvenes con amigos que no son de bendición. No están predicando la palabra, no que están haciendo las cosas del mundo. Cuando esos jóvenes debían de estarle dando una palabra porque usted los instruyó. Amén. Pero no estamos haciendo eso. Amén. Hay algo muy importante en Juan 2 del 1 al 11. No se lo voy a leer todo. Mire que Jesús fue invitado a las bodas. Pero ¿con quién iba él? Él iba con sus discípulos. Entonces quiere decir que a usted lo puede invitar alguien del mundo, pero tiene que ir a la iglesia con usted. Amén. ¿Sabe por qué? Porque si no es maduro en la fe, peligroso hace las cosas del mundo. Entonces, Jesús no se rehusó de ir a las bodas de Caná. Él fue. Pero mire el versículo 11. Mire lo que dice. ¿Por qué fue Jesús? Esta es la enseñanza de todo eso. El milagro está bien y todo. Pero mire, este principio, dice, de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, ¿para qué somos invitados nosotros a veces a unos 15 años, a una fiesta mundana? Es para manifestar su gloria, para que vean a Jesucristo en usted. Aleluya. ¿Sabe? Que el Señor lo puede usar ahí hasta en milagros. Si el Señor lo lleva a un lugar de eso, usted no se rehúse. Usted vaya pero con un propósito. Usted vaya pero con algo en su mente y en su corazón que va a ir a desatar las ligaduras, a romper toda opresión satánica, a romper cadenas. A eso lo va a llevar el Señor. El problema es que vaya a acoplarse y vaya a agarrar una cerveza. Ahí estamos mal. Porque va a decir, si el Señor también, así dice, la religión así dice. Y el Señor, Dios, convirtió el agua en vino. Se emborracharon todo. Pero no leen en el griego qué quiere decir eso. Hay una palabra que dice que el vino no estaba fermentado, sino que era uva. Pura fresco de uva. Y si estuviera fermentado, pero Jesús manifestó su poder. Aleluya. Convirtió el agua en vino para que le conociesen. Y aún sus discípulos que le seguían eran incrédulos, porque allí creyeron. Aleluya. El poder del Hijo de Dios. Entonces, amados hermanos, somos luz y sal de la tierra. Miren lo que dice Mateo 5:13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y ahollada por los hombres. Y dice el 14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. Mire, ¿para qué es la iglesia? Para que alumbre y para que dé sabor, porque somos la sal de la tierra y la sal tiene ciertas propiedades. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Hermanos, tenemos que salir del salero de las cuatro paredes. Aleluya. En estos días que hemos hecho cultos, hermanos, almas se han convertido porque el Señor nos ha querido tener allí. Él ha querido porque habían almas que tenían que llegar. Personas que han sido libres allá en un monte, hermano. Allá han sido libres. Porque el Señor nos ha levantado como la luz del mundo. Usted no puede brillar solo en un lugar. Usted tiene que brillar donde quiera que vaya. En el trabajo. Ya no lo ven lo mismo, hermano. Aleluya. Ya es otra persona. Si antes le decían algo malo, usted le sale con algo bueno. Lo refuta con algo bueno. Amén. Ya no pelea, no que tranquiliza la situación. Entonces, 3 propiedades de la sal. Da sabor con el toque apropiado, no insípido. Aleluya. Tiene que ser el toque apropiado. Es preservador. Y se usaban para preservar los cadáveres en aquella época. También para preservar la comida. La carne la salaban y era mejor que el refrigerador. Es un agente de sanidad, antiputrefacción. Oiga bien. Esa es nuestra esencia como iglesia. Esa es nuestra esencia. Que todo lo que está podrido, la sal lo arregla. Aleluya. Todo lo que diga, vuelve a agarrar el olor de Cristo. Aleluya. Todo cristiano tiene un olor. Y ese olor es el olor de Cristo. Por eso el enemigo huye cuando usted huele a Cristo. Pero si huele a cadáver, el enemigo lo va a hacer pedazo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, esas son las propiedades de la sal. Y como luz, usted no puede esconderse. Siempre tiene que brillar en las alturas. Aleluya. Siempre tiene que brillar. Entonces, dijimos que esa es nuestra esencia. Amén. ¿Lo toma o lo deja? Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, número 2. La iglesia como una entre los muchos sectores de la sociedad. Aquí voy. Y aquí se le voy a leer versículo por versículo. Porque le di la parte para ir a las almas, para ir al enfermo, pero que usted no se salga del plan y del propósito de Dios. Aquí Él lo llamó. Primera de Juan 2:15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando usted hace la voluntad de Dios, cuando usted no le pone amor a las cosas que ve, a las cosas que hay del mundo,
y usted se enfoca en Jesús, usted permanece para siempre. Entonces, dice Juan 18:36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Aleluya. El Señor vino con una misión, no para quedarse aquí, ni hacer la voluntad del mundo. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Aleluya. Entonces ve que Él no se enfocó de todo lo que hizo. Fue la prostituta, fue el leproso y todo. Pero Él botó toda pared de religiosidad, pero no hizo las cosas que aquellos hacían. Aleluya. Y hermano, si usted hace esas cosas, el mundo lo va a aborrecer. Dice Juan 15:18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero ¿por qué no sois del mundo? Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Mire, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han oiga bien, si a mí me han perseguido, también a vosotros hoy perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. No se asuste, hermano, cuando venga la persecución, porque la iglesia tiene que pasar por persecución. La iglesia tiene que ser refinada, tiene que ser zarandeada, para probarnos a ver si de veramente amamos a nuestro Señor y no amamos las cosas del mundo, las cosas que están en el mundo, los deseos de la carne, la vanagloria. Amado hermano, aquí vamos a ver quién es quién. Dice su palabra, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. El pecado está tan metido hoy en el pueblo de Dios que se olvidan de las cosas del Espíritu, que se olvidan que hay un ojo que todo lo ve. Pero la palabra, hermano, es eficaz y es verdadera. Por eso en Juan 17, 14 al 17 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy de este mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor nos santifica en su palabra, en su verdad. Cerramos ese tema porque ya lo veo bosteciándome. 3, le voy a dar los versículos. La iglesia y la sociedad bajo el señorío universal de Cristo. Hermano, el mundo nos tiene que ver así. A lo que le voy a... El mundo lo tiene que ver así. Porque si el mundo no lo ve así, estamos mal. Mire lo que dice. Salmos 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es? Aleluya. Gloria a Dios. Vamos bien. Dice, número 1, encarnado en el mundo. Juan 17, 16 al 18. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Para qué nos envió el Señor? Aleluya. Para dar buenas nuevas de salvación. Así nos tiene que ver este mundo. No haciendo las cosas del mundo, sino haciendo la voluntad de nuestro Señor. Amén. Servidores del mundo. Oiga bien, somos servidores del mundo. Así nos tiene que ver. Pero no se equivoque con esa palabra. Miren lo que dice. Marcos 10, 42 al 45. Pero Jesús llamándolo les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros. Oiga, ahí va. Sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Aleluya. ¿Ve que la palabra dice que en rescate por todos? No es parcial, es por todos. Pero ahora, para el que cree y se arrepienta de sus pecados, ese logra ese don inmerecible que es la salvación. Aleluya. Vamos rapidito porque yo sé que tienen sueño. Aquí arriba no da sueño, allá abajo da sueño, hermano. 3. La iglesia tiene que estar unida ante el mundo. Y eso es lo que está pasando hoy, que estamos así. Son pocas las iglesias que se aman. Son pocas las iglesias que comparten. Hermano, entonces quiere decir que el pueblo de Dios está separado. Entonces, ¿qué le estamos predicando al mundo? Aleluya. ¿Cuál es el ejemplo que le estamos dando a la sociedad? Si entre nosotros hay ira y compendios, uno quiere ser mejor que el otro más ungido. Hermanos, si la unción está en nosotros, está el Espíritu en nosotros. Ahora, hay niveles, pero a ella le toca a usted buscarlo. Me toca a mí buscarlo y entender cuál es mi llamado. ¿Para qué me llamó el Señor? Entonces dice Juan 17, 21 al 23. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Mire cómo se pone de ejemplo nuestro Señor Jesús con el Padre. Aquí se les cae la teología a los unicitarios también. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que en el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Más claro, hermano, no se lo puedo explicar. Amén. La palabra se explica sola. Amén. Entonces habla de la unidad, hermano, entre nosotros para llevar un mensaje a la sociedad, que nos vean a nosotros que estamos unidos. Pero cuando nos preguntan, amados hermanos, tanto grupo de religiosos aquí y acá, ustedes predican esto y esta otra iglesia, pentecostales, aquí de la fe en Jesús y aquí, y nadie se pone de acuerdo. Hay una gran división. Todos creen tener la verdad, pero la única verdad es Jesucristo. Él es la verdad. Aleluya.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Él es la verdad. Número 4. Crucificados en el mundo. Gálatas 2:20. Ya vamos aterrizando, hermano. Ya poquito. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Jesucristo nos amó primero. Este versículo Pablo expresa la transformación que ha experimentado al creer en Cristo. Sostiene que ha sido crucificado con Cristo, lo que implica que su viejo yo, con su ego y sus deseos pecaminosos, ha muerto. Ya no vive más su antiguo yo, sino que vive Cristo en él. Además, Pablo afirma que ahora vive por fe en el Hijo de Dios. Esta fe se basa en el amor de Dios por él y en el sacrificio que Cristo hizo por él. La vida que vive ahora en la carne la vive en dependencia de Cristo y en la confianza en la salvación que Dios le ha dado. Mire qué hermoso. ¿Tiene usted esa certeza? Tengo yo esa certeza, la tenemos. Si estamos aquí es porque nosotros, hermanos, queremos y vamos. Muchos se regresaron, muchos se fueron, pero usted vino hoy a traer algo poderoso, el consejo de la palabra, y lo va a edificar y lo va a hacer crecer, y ya no va a pensar como antes pensaba. Créame. Y el último, póngase sobre sus pies. Aleluya. Este versículo y este estado es el mejor. Resucitado para el mundo. Y dice Colosenses 3 del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aleluya. ¿Lo cree? Hemos resucitado. Morimos al viejo hombre y somos resucitados juntamente con Cristo Jesús. Hermanos, el mensaje de esta noche es que para el mundo estamos muertos y estamos resucitados en Cristo Jesús. El viejo hombre quedó atrás. El viejo hombre murió. Y lo que la sociedad tiene que ver en nosotros es una nueva criatura. Tiene que ver a Cristo en nosotros. No pelee con el mundo. No pelee. Háblele del amor de Cristo. De cómo Dios nos ha apartado de tantas cosas, de tanto peligro, de la muerte. ¿Quiénes éramos nosotros antes y quiénes somos ahorita en Cristo Jesús? Nuevas criaturas y con una salvación tan grande que sin merecerlo, con solo creer en Jesús y que nuestra mirada esté puesta en Él, usted logra la vida eterna. Amén. Así es que hago el llamado para aquellos que no le han conocido al Señor. El joven
El otro joven, ¿son cristianos? ¿Han creído en Jesús? ¿Sí? ¿Usted? ¿También? ¿Alguien aquí que no tenga a Jesús? Si no lo hay, y alguien que vea este video, que le sea de bendición y que sepa que Cristo le ama y que Él está a las puertas. La trompeta está a punto de sonar. La palabra del Señor dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, mas los que vivamos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Se vienen tiempos difíciles, se vienen tiempos amargos, se vienen tiempos donde la iglesia tiene que ser probada, se vienen tiempos donde la iglesia tiene que estar fundamentada en la roca que es Cristo Jesús y no en una religión, porque la religión lo saca del propósito, la religión lo mata, la religión lo lleva al mismísimo infierno, porque se cree en dogmas, se cree en historias, filosofías huecas y arrastramos costumbres. Y decimos, en esta religión murió mi madre y mi padre y de aquí nadie me saca. Pero quiero decirle que Jesucristo no es religión. Él es el Hijo de Dios. Él es la verdad y la vida. Él es el único camino. No hay otro camino. No existe otro camino. Gloria a Jesús. Amado hermano, le agradezco por su amable atención. Si alguien quiere que oremos por cualquier cosa, si trae alguna enfermedad, si está enfermo y está pasando alguna situación y quiere que como iglesia le oremos al Señor, oramos. Y si no quiere pasar, ahí en su corazón y con su boca declárele al Señor qué es lo que usted quiere y Él lo va a hacer. Pero créale, porque no le adoramos a un Dios muerto. Le adoramos a un Dios vivo que ha dado más de 30,000 promesas que están plasmadas en la Biblia y usted tiene que agarrarlas, tiene que tomarlas. Aleluya. Su fe ha crecido. En el trabajo, hablar del Señor. 2 o 3 palabras que le di a alguien, se le sembró la palabra. Aleluya. Yo sé que aquí hay gente que ama a Dios y que predica con su testimonio. Así como a nosotros nos han recibido aquí con humildad y siempre están dispuestos ahí, donde quiera que los vemos, vemos el amor de Cristo en ustedes. Así es que vamos a orar. Amén.